Espero que se encuentren de lo mejor. Vamos a iniciar las clases del seminario de legislación profesional y ética profesional, que básicamente lo que vamos a realizar en este seminario es dar las herramientas básicas para todo profesional dentro de nuestra área, para que éste pueda relacionarse e interactuar sin mayores dificultades con el equipo multidisciplinario, conociendo los alcances y limitaciones de su práctica profesional y por sobre todas las cosas identificando las leyes, los artículos, las resoluciones, identificando problemáticas comunes, entendiendo problemas que pueden suscitar al no cumplimiento de nuestra legislación. Vamos a entender también términos esenciales que pueden aparecer dentro de la práctica profesional, como ser negligencia, mala praxis. Vamos a abordar lo que es el secreto profesional, lo que es un consentimiento informado y por qué tenemos que aplicarlo. También vamos a hablar de cómo nuestra ley se relaciona con leyes internacionales. De por ahí algunos de ustedes tienen la intención de mudarse de país para ejercer la práctica profesional. Cada país tiene sus características particulares, también lo vamos a ver. Ver también lo que es el acoso, tanto laboral como sexual dentro del área y las herramientas que tenemos para luchar en contra de este acoso. Por ende, es de suma importancia, ¿verdad? Entender los conceptos claves de esta asignatura y comprender asimismo el impacto que puede tener esto en su práctica profesional. Hay muchas cosas que vamos a ver que probablemente ustedes todavía no lo hayan hecho a nivel práctico, pero que a partir de ahora lo van a tener que hacer ya, pero a un nivel profesional, ¿sí? Es demasiado importante que tengamos en cuenta estas orientaciones, como les dije, para evitar ciertos sucesos que puedan ser adversos a nuestra práctica profesional y de esta forma asegurarnos de una buena praxis, una buena ejecución de la terapéutica en relación a las demandas de nuestra profesión. Bueno. Algo que destacar es que este seminario va a tener 16 horas virtuales y vamos a tener también un examen final escrito que va a tratar justamente de los temas que se aborden dentro del seminario. Todas las clases ya están dentro del Drive para que ustedes con tiempo, del OneDrive, dentro del aula del Teams, lo van a encontrar materiales de la clase, en donde con tiempo ustedes pueden entrar ya, descargar los archivos, dar una lectura previa y con esto mejorar la comprensión de estas clases virtuales, ¿sí? Idealmente tienen que ser sincrónicas, tenemos que intentar establecer una fecha, un horario para hacerlas, idealmente deben de durar 4 horas cada encuentro. A fines didácticos vamos a partirlos, ¿verdad? En 1 hora por contenido para que pueda ser, digamos, más práctico. Esto para ustedes, que ustedes puedan ver una clase, una presentación con su correspondiente video, ¿sí? Por ende, van a aparecer, en algunos casos las clases sí van a alcanzar 2 horas por el exceso de contenido, pero vamos a hacer micropausas dentro del desarrollo para que no sea tan tedioso escuchar un video de 4 horas y tener que adelantarlo o atrasarlo. Entonces van a poder escuchar el video cuantas veces quieran, esto está grabado, entonces no hay ningún problema. Bien, sin más preámbulos, vamos a empezar con lo que es la ley del fisioterapeuta. Dentro un poco de la historia de la ley del fisioterapeuta, hasta el 2019 el fisioterapeuta dependía exclusivamente del dictamen u orden médica para ejecutar sus tratamientos. A partir de la promulgación de la ley 6346/19, el fisioterapeuta es un profesional de primera línea, es decir, no requiere ni demanda la interacción de otro profesional de la salud para poder tomar intervención bajo sospecha de un inconveniente desde el punto de vista funcional. Es decir, el fisioterapeuta se convierte en un personal de primera línea, capaz de tomar decisiones
capaz de tomar evaluaciones, realizar diagnósticos de fisioterapia, interpretaciones en cuanto a su posible evolución, y eso antes era inviable. Antes éramos un personal de tercer contacto o de segundo contacto, es decir, el paciente iba a un médico, el médico refería al paciente y ahí recién teníamos contacto. Hoy en día no, el paciente puede acudir primeramente a nosotros y nosotros tenemos que ser lo suficientemente eh, preparados y capacitados para poder dar respuestas a ese paciente. También otra cosa bastante importante es que a partir de esta ley el kinesiólogo también puede referir o remitir pacientes a un especialista, ya sea este médico o a otro profesional de la salud. A veces decimos que no hay que vivir historia, pero hay que comprenderla para entender todo lo que llevó el proceso de formación de la ley del kinesiólogo. Y voy a hacer muchos contextos históricos debido a que durante mi gestión como presidente de la Asociación de Kinesiólogos en el año 2018-2019, en el periodo lectivo 2018-2019, es ahí donde se promulga esta ley por un trabajo, digamos, de hormigas, pero la ley no empezó a trabajarse en el 2018 como muchos creen. La ley empezó en el año 2011 de la mano del licenciado Walter Vázquez, que cuando eso era el presidente de la Asociación de Kinesiólogos. ¿Sí? Para darle un contexto, en el 2011 yo me encontraba en mi primer año de facultad, así que para que haga un paralelismo de cuándo empezó y de cuándo terminó, pasó mucho tiempo y eso nos impidió tener muchos procesos vinculados también al bienestar de la profesión, que vamos a explicarlo punto por punto y por qué no se pudieron dar. Pero que obviamente las asociaciones tendrían que seguir luchando para poder mejorar esta situación. Bueno, entonces lo primero que vamos a ver es la denominada línea del tiempo, cómo se presentó el proyecto, qué se hizo, qué se dejó de hacer, cuáles fueron los trámites constitucionales que tuvo el proyecto, para entender la secuencia de promulgación de una ley. Pues muchas personas pueden tener la idea el día de mañana de crear una ley, de solicitar una ley, pero ¿cuál es el inconveniente? Que no saben cómo hacerlo. Entonces esto podría ser una herramienta bastante interesante si el día de mañana alguno de ustedes decide trabajar en el área gremial y ve la necesidad de la creación de una nueva ley, por ejemplo, una ley de jubilaciones que vamos a necesitar, ¿sí? O de hacer una adenda a la existente ley para mejorar ciertos artículos, porque toda ley en función aparezcan nuevas tecnologías y nuevos avances, va a tener una tendencia, ¿verdad?, a cambiar, a mejorar o a incluir más elementos. Entonces, veamos el primer criterio, ¿verdad? El primer trámite que realiza la asociación en conjunto con la Cámara de Diputados, bueno, el proyecto inicial ingresó por Cámara de Diputados. Este proyecto inicial se contemplaba desde carga horaria laboral, se contemplaba desde jubilación, se contemplaba hasta honorarios inclusive. Y esto justamente lo que hace es ingresar a la Cámara de Diputados. Pero para que ingrese, eso tuvo un estudio previo, un análisis previo, una alternativa previa, que fue realizada por la presidencia de la Asociación de Kinesiólogos de aquel entonces, el licenciado Walter Vázquez. En este sentido, ellos presentan el 10 de octubre del 2012 eh, la propuesta a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados el 11 saca un dictamen para analizar lo que decía esa ley de kinesiología. Para que vean, después de ese año, de ese 2012, no pasó más nada. No se le hizo un seguimiento, no se vio manera de continuar. Les vuelvo a repetir que en ese año yo estaba en el segundo año de la carrera ahora, 2012. 2011 primer año, 2012 segundo año. Y desde ahí no se tocó más nada. Hasta que en el 2018 asumo la presidencia de la Asociación de Kinesiólogos y con la comisión que me acompañaba decidimos meternos de lleno con la ley. ¿Por qué decimos esto? Porque digamos que
constantemente colegas eran pisoteados, manipulados, eran desplazados de puestos de trabajo por personas no capacitadas que probablemente ingresaban por favores o cuestiones políticas. Tuvimos varios jefes de servicio en instituciones públicas y privadas que no tenían relación con la fisioterapia. Tuvimos desde médicos hasta empíricos que bajo extrañas circunstancias obtuvieron sus títulos de otra cosa 2 a 3 años después de promulgar la ley, para que vean la seriedad de esto. Y bueno, entonces en el 2018 empezamos a ir a la Cámara de Diputados a ver qué había ocurrido con nuestro proyecto. La respuesta era tan sencilla como una frase célebre que se suele escuchar: se encajonó el proyecto, se guardó. ¿Por qué? Porque nadie le hizo seguimiento. Entonces empezamos a verificar con las nuevas leyes que salieron después del 2012, que se imaginarán son unas cuantas, y nuestra ley inicial ya estaba en contraposición a nuevas leyes, como por ejemplo la Ley General de Jubilaciones, como por ejemplo la Ley de la Función Pública. Y en este sentido nos piden o nos sugieren dentro de la Comisión de Legislación y Codificación, nos sugieren dar de baja el proyecto inicial y reiniciar el proceso con un nuevo proyecto de ley. Sonaba muy difícil empezar de cero, porque imagínense, desde el 2012 ya había un proyecto que nunca se tocó. ¿Cómo podemos hacer algo ahora para que nos corresponda? En fin, se da lo que es el dictamen en una extraordinaria de la sesión de Cámara de Diputados, se discute en plenario y lejos de aprobar, deciden darlo, literalmente ahí dice sine die, darlo por muerto, darlo de baja, para volver a reiniciar todas las gestiones. Entonces, tuvimos un mes aproximadamente de trabajo exhaustivo redactando la nueva ley conforme a alineamientos internacionales, sin contraposición a, a las leyes existentes. Vuelvo a reiterar, jubilaciones, y vuelvo a reiterar, ley de función pública. Entonces, el 5 de noviembre del 2018 volvemos a presentar la propuesta de ley a la Comisión de Legislación y Codificación. En este sentido, pasamos al 7, donde, según la sesión ordinaria, se da un dictamen de comisión, se busca la entrada de dictamen de comisión para que esa Comisión de Legislación y Codificación nos diga si efectivamente corresponde o no su proyecto de ley, por cuestiones de integridad. Como en el primer proyecto hablaban de jubilación, en el segundo no, también se le pidió un dictamen a la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social. Finalmente, y en tiempo récord, el 12 de diciembre de ese mismo año, este ingresa ya con un dictamen de la Comisión de Trabajo, Justicia y Previsión Social, y el 19, una semana más tarde, la Cámara de Diputados da una aprobación por unanimidad de la ley establecida. ¿Sí? El 19 de diciembre. El proyecto de ley inicial, el del 2012, nunca llegó a una instancia de aprobación de una de las cámaras. Ahora el inconveniente estaba, chicos, en que, bueno, se aprobó la ley de kinesiólogo, tiene la famosa media sanción. ¿Cuál es la otra sanción que falta? De la Cámara de Senadores. Y aquí ocurrieron una serie de eventos muy tragicómicos, porque el ciclo paraguayo de médicos se da por enterado a través de esta media sanción de que los kinesiólogos estábamos buscando nuestra propia ley de regulación de la profesión. En este sentido, empiezan a ocurrir ciertas cosas que extienden el trabajo, lo hacen más largo y crean mayores dificultades dentro del proceso. Sinceramente, a este punto, aparentemente lo íbamos a conseguir en tiempo récord. El 19 de diciembre ya íbamos por la media sanción, cosa que nunca antes se llegó. Pero siempre hay peros. El 31, ¿verdad?, de enero del 2019
cuando vuelven a sesionar nuestros legisladores, la Cámara de Diputados termina el primer trámite constitucional y da media sanción al proyecto de ley. Y entonces esto se comunica a la Cámara de Senadores para inicio del segundo trámite constitucional, donde esta Cámara debe de aprobar, aprobar con modificaciones o rechazar el proyecto de ley. ¿Sí? En ese sentido, pasa a comisiones diferentes dentro de la Cámara de Senadores, que son diferentes a las comisiones de la Cámara de Diputados. ¿Verdad? Estas comisiones son Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, y la otra comisión es Salud Pública y Seguridad Social. Aunque ustedes no lo crean, la comisión que más trabas empezó a colocar fue la de Salud Pública y Seguridad Social, pero al mismo tiempo fue la comisión que llamó a reunión, ¿sí?, a los afectados, entre comillas, porque llamó al Círculo Paraguayo de Médicos y a la Asociación de Kinesiólogos y Fisioterapeutas del Paraguay para una reunión tripartita. ¿Por qué tripartita? Pues en otra parte estaba la Comisión de Salud. En ese sentido, Salud Pública y Seguridad Social da un dictamen, ¿sí? Y ese dictamen entra ya a análisis el 30 de mayo del 2019. Posterior a esto, después de esa reunión tripartita, en donde los médicos fisiatras, en conjunto con el Círculo Paraguayo de Médicos, cuestionan nuestro proyecto de ley con un escrito de 3 páginas, diciendo que básicamente nosotros no tenemos que tener una ley porque nosotros dependemos exclusivamente del médico. Nosotros como asociación empezamos a hacer un trabajo de hormiga y acá de vuelta gran, eh, gran figura de este trabajo, además de mi comisión, que estaba la licenciada Ruth Laconich, el licenciado Diego Yaquet, la licenciada Lourdes Delgado, la licenciada Cristina Di Natale, ¿sí?, el licenciado Arturo Núñez. Gran parte de esto también fue acompañado por el presidente de la Asociación de Kinesiólogos de Itapúa, el licenciado Robert Flores, el secretario general del sindicato de aquel entonces, el licenciado Fabricio Lepretti, y un socio de la asociación y expresidente que fue el licenciado Walter Vázquez. Nos reunimos entre todos y empezamos a recolectar evidencias de recursos regionales e internacionales sobre cada uno de los artículos de nuestra ley y los conglomeramos en un bibliorato de 366 páginas para poder defender cada uno de los artículos de la ley. El resultado fue que hubo un cambio en el primer artículo y los demás artículos que quisieron cambiar, que son en total 18. En el primer artículo cambió el tema de la denominación. Ahí hablaba de la palabra fisiatría y a los médicos fisiatras les molestaba eso. Entonces nosotros no podemos tener inferencias sobre cómo una universidad habilita una carrera. Dijimos los médicos fisiatras, nosotros no podemos hacer eso porque eso es parte de la ley de educación superior y de la autonomía de las universidades, pero sí podemos poner fisioterapia y kinesiología y denominaciones equivalentes. Bueno, terminó el problema. Quisieron retirarnos las autonomías, nos plantamos muchísimos artículos y acuerdos internacionales, no pudieron. Y finalmente también nos querían quitar la posibilidad de hacer evaluaciones y diagnósticos, que tampoco pudieron. Entonces, como tuvo esa pequeña modificación en el artículo 1, la Cámara de Senadores establece aprobar el proyecto de ley con modificaciones. Parecía una victoria, pero el proyecto volvía de vuelta a la Cámara de Diputados, donde podían seguirse 2 vías nada más. Cámara de Diputados aceptaba y se comunicaba directamente al presidente de la República. Cámara de Diputados rechazaba, fin del proceso. Bueno, teníamos que empezar de vuelta, básicamente. Entonces la Cámara de Senadores comunica a la Cámara de Origen, que fue la Cámara de Diputados, y le dice, bien, este proyecto está aprobado, pero nosotros sugerimos estas modificaciones. Si no se aceptan, se rechaza. Perfecto. Y en este sentido aparece el 31 de mayo, ¿verdad? La Cámara de Diputados verifica lo que recibe la Cámara de Senadores y lo pasa de vuelta a todas las comisiones. Acá aparece algo muy simpático porque acá se mete la Comisión de Salud Pública, que fue la última en dictaminar en
todos los aspectos dentro de la Cámara de Diputados. La que tendría que ser la primera fue la última. En un intento desesperado y malintencionado, podría decir, de ciertos gremios médicos, no quiero mencionar a todos porque hay médicos que son excelentes, se hizo una comunicación pidiendo una opinión de parte del Ministerio de Salud acerca de la ley. Y el Ministerio de Salud empezó a preparar una nota en contra de la promulgación de nuestra ley, pero pasaron algunas cosas. Por ejemplo, las tres comisiones dan su dictamen, dos dan a favor, una no se exime, no dice nada. Y en la ordinaria número 35, el 3 de julio del 2019, se aprueban las modificaciones y se remite al Poder Ejecutivo. ¿Sí? Este es el componente que ustedes hacen clic en la presentación y les llevan a ver toda esta línea del tiempo de cómo se dio la votación, inclusive ese día que fue unánime. Bueno, ese mismo día, el 3 de julio del 2019, esto se promulgó a las 10 de la mañana. A las 14 horas llega una comunicación del Ministerio de Salud pidiendo la anulación de la aprobación de nuestra ley. Pero lo siento, ya se aprobó. Esto pasó en aquel entonces al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y finalmente la Cámara de Diputados comunica esto a lo que vendría a ser el presidente de la República. El presidente de la República finaliza el trámite y lo firma un 22 de julio del 2019. Y esa es la fecha de publicación y la fecha de promulgación es el 19 de julio, ¿sí? Es decir, el 19 de julio tenemos ley, pero nosotros nos enteramos el 22 de julio. Realmente nos enteramos el 23, porque a nosotros nos dijeron que este trámite iba a durar casi un mes. Entonces, controlando un poquito el tema de la ansiedad, del estrés, del estar ahí encima, uno de mis colegas, el licenciado Diego Yaquet, ingresa por cuestiones eh, particulares a ver si había una novedad. Y un día sábado nos enteramos justamente, fue un sábado, nos enteramos justamente de la promulgación de nuestra ley, ¿verdad? Llegó un poquito atrasado ese evento a nuestro conocimiento, pero de igual forma causó una gran alegría en ese momento porque por fin teníamos algo que nos proteja desde un punto de vista legal, ¿sí? Porque esa ley da muchas protecciones, pero también da mucho poder. Y como lo dicen siempre, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y eso es lo que vamos a analizar en breve cada uno de los artículos de esta ley. Para entender un poquito su alcance, que muchos dicen no se entiende. En realidad las leyes no están para ser entendidas al 100%, simplemente están para ser cumplidas. No hay una subjetividad o se busca que haya la menor subjetividad posible dentro de una ley. Si está en la ley, se tiene que cumplir. Punto. No hay que buscar una interpretación de esa ley. Bien, entonces le preparé un pequeño eh, círculo, o mejor dicho, un esquema de cómo un ciclo, ¿verdad? Un esquema tipo ciclo de cómo se presenta y cómo se dan las aprobaciones de los proyectos de ley. Primero se prepara y se organiza y se presenta el proyecto de ley, ingresa a una de las cámaras, podía ingresar también nuestro proyecto a la Cámara de Senadores y va a terminar la de diputados, ¿entienden? O si ingresan diputados, terminan senadores. Bien, se trata y se modifica de ser posible o no el proyecto de ley por las comisiones especializadas de cada Cámara de Diputados o de Senadores, se aprueba plenaria y pasa a la Cámara donde no se presentó inicialmente. Es decir, como les repito, si el proyecto inició por la Cámara de Diputados, pasa a Senadores. Si el proyecto entraba por la Cámara de Senadores, pasa a Diputados. Nuestro proyecto por donde entró primero, por Diputados. Bien. Se trata el proyecto por la Cámara, aprobado por la Cámara de Origen en la Cámara siguiente. Y hay tres posibles alternativas. El primero se rechaza a la Cámara y se vuelve a la Cámara de Origen, entonces hay que hacer una reestructuración del proyecto de ley. Se aprueba con modificaciones, vuelve a la Cámara de Origen y si la Cámara acepta o rechaza los cambios. Se acepta, se manda al Ejecutivo y si rechaza, pues hay que empezar otra vez el proyecto. Y directamente se aprueba. Nosotros queríamos ir por justamente que directamente se aprobara para tenerlo un poquito más pronto,
más rápido. Pero bueno, pasamos a la aprobación con modificaciones y ya les conté qué pasó con eso. Entonces, en ese sentido, chicos, es importante comprender ese alcance que tiene nuestra ley, ¿verdad? Bien, si yo les pregunto a ustedes, y voy a reiterar, toda ley está para ser cumplida, no para ser interpretada. Esto se basa en que los preceptos básicos de cualquier ley están declarados dentro o enmarcados dentro de la Declaración de los Derechos Humanos. Y más adelante vamos a hablar de la pirámide de Kessler-Maslow, la pirámide en cuanto a los niveles de cumplimiento legislativamente hablando, donde vamos a observar que muchos creen que lo primero que está arriba, dentro de todo, es la Constitución Nacional. Pero en realidad hay algo por encima de la Constitución Nacional, que son los acuerdos y leyes internacionales. Entonces, acuerdos y leyes internacionales, leyes, reglamentaciones, resoluciones o decretos. ¿Está? No hay nada por encima de los acuerdos internacionales. Inmediatamente por debajo, la Constitución Nacional, por debajo la Constitución, leyes, por debajo las leyes, las resoluciones, reglamentaciones y compañía. ¿Sí? Bien. Entonces ahí está nuestra ley y vamos a empezar a ver justamente los artículos de nuestra ley. Dentro de los artículos de nuestra ley hay una categoría interesante que es el ámbito, en capítulo 1, ¿verdad? Que es el ámbito de autoridad de aplicación. El primer artículo nos habla principalmente de la nomenclatura de la profesión, ¿verdad? Y habla justamente del profesional de la fisioterapia y kinesiología, así como sus denominaciones equivalentes. Y que nos permite el ejercicio en todo el territorio de la República y siempre va a estar asociado a leyes vigentes en materia de evaluación y acreditación académica, tratados, convenios y acuerdos internacionales que estén aceptados por el Paraguay y las reglamentaciones que se logren obtener a consecuencia. Nuestra ley ya está reglamentada, pues mucha gente dice que el kinesiólogo tiene una ley pero no está reglamentada. Eso es un error. La reglamentación salió al año siguiente y esa reglamentación la hizo el Ministerio de Salud conforme a los criterios de la Asociación de Kinesiólogos, ya bajo la presidencia de la licenciada Lelis Morales. Bien, el artículo 2 nos habla del registro profesional. Mucha gente cree que tiene su título de grado y ya puede ejercer profesionalmente. Eso es un error. Sí, sin título de grado y sin registro profesional no se puede ejercer. Vos tenés título de grado, no tenés registro, no podés ejercer, porque vas contra la ley, ¿ok? Todos tenemos que esperar ese tiempo entre la titulación y el registro profesional para ejercer legalmente. De no hacerlo, eso tiene un alcance de denuncia. El ministerio puede actuar en contra de esa acción ilegal porque estás haciendo lo que se llama ejercicio ilegal de la profesión. Así que cuidado, chicos, ustedes están por recibirse. Cuidado con ejercer antes de tener su registro. Voy a hablar del artículo 3, que habla un poquitito de las especializaciones. En realidad, muchas personas creen que las especializaciones son los diplomados y compañía. No, esas son las denominadas formaciones continuas. Las especializaciones son competencias formales de formación superior por encima del nivel de licenciatura, catalogados por CONES según ley 4995/13 de educación superior, una carga mínima de 360 horas. Además, con la actualización dada por el Ministerio de Salud en el año 2022, la Asociación de Kinesiólogos, además de verificar la especialidad en el sentido de cumplimiento en carga horaria, también debe ser capaz de certificar esa especialización. Son dos cosas diferentes. Vos podés ir a una universidad X, hacer una especialización específica en la carrera, es decir, no entra didáctica universitaria, pero sí entra una especialización en neurología, en respiratoria, especialización de 360 horas por encima,
Y una vez tengas ese título, la asociación te pide evidenciar tu nivel de práctica en esa especialidad para poder certificarte. Son la especialización desde el punto de vista académico y la certificación de la especialización por el punto de vista de la asociación de kinesiólogos. Bien, entonces esto se renueva cada 5 años. Con especialización o sin especialización, tu registro profesional se renueva cada 5 años. Lo ideal es siempre hacerlo un mes antes del vencimiento para evitar inconvenientes. Hoy en día también el Ministerio otorga la capacidad de renovar el registro en forma digital. No obstante, para el primer registro profesional siempre se solicitan documentos en forma presencial. Bien, el artículo 4 dentro del capítulo 2 ya, ¿verdad? De lo que vendría a ser el ejercicio profesional puramente hablando, habla de cuáles son las actitudes del ejercicio profesional de la fisioterapia. Dentro del artículo 4 nos habla de la producción de conocimiento, investigación, procedimientos técnicos y recursos específicos, además de la enseñanza y gestión o gerencia. Gestión académica o gerencia de centros hospitalarios o centros de salud o puestos de salud o clínicas privadas. Nos da también la potestad de realizar diagnóstico, pronóstico del tratamiento integral físico-kinésico, recuperación, rehabilitación física, prevención de la enfermedad, conservación, promoción y educación de la salud, independientemente de cuál haya sido la etapa en que se encuentren nuestros pacientes, respetando siempre el contexto cultural en el abordaje. A ver, si mi paciente tiene una creencia fuerte de que su problema de tendón es que se les encimaron los tendones, yo como profesional puedo explicarles que eso es anatómica y fisiológicamente imposible. Pero si mi paciente vuelve a repetir el evento, yo no tengo que negar de esa creencia cultural, ¿ok? Porque es algo que no voy a poder extraer de la propia culturalidad de las personas. Esto obviamente va a mejorar una vez que el kinesiólogo empiece a generar impacto a nivel de redes sociales, a nivel de comunicaciones, para que la sociedad conozca cada vez más el trabajo del kinesiólogo. Bien, también podemos ejercer nuestras prácticas dentro de lo que es docencia e investigación, ¿verdad? Siempre que tengamos principios científicos y demostremos conocimientos y las habilidades adquiridas dentro de nuestra formación profesional. Podemos también ejecutar y ser partícipes de desempeñar cargos directivos, funciones o comisiones por designación tanto a autoridades privadas o públicas dentro de las competencias profesionales. Es decir, un kinesiólogo no puede ser, por ejemplo, director de la Senat. ¿Está? No sé si me explico con eso. ¿Qué formación tiene un kinesiólogo para ser director de la Senat? No tiene competencia. Un kinesiólogo no puede ser director de un centro de adicciones. ¿Está? No tiene formación al respecto. Un kinesiólogo no puede ser director de un centro médico. Sí puede ser director de un centro de rehabilitación, pero no de un centro médico. ¿Sí? En ese sentido es donde habla justamente en función a las competencias profesionales. La palabra competencia viene de lo que le compete, ¿sí? Lo que le compete quiere decir lo que le es parte autónoma del ejercicio profesional. Bien, asimismo, el terapeuta tiene que emitir informes, su evaluación kinésica, el diagnóstico fisioterapéutico, la emisión de certificados, puede hacer asesoramientos y asesorías, estudios, indicaciones, dictámenes periciales. De hecho, hay una rama de la kinesiología que está en auge, que es la pericia judicial en kinesiología o auxiliar de justicia en kinesiología. Siempre que esté vinculado a nuestra profesión, apellido de parte interesada, representante legal o por autoridad competente. Un médico, por ejemplo, a mí no me puede pedir algo que no esté dentro de mi información académica. Nadie me puede pedir nada dentro que no esté dentro de mi información académica. Bien, el artículo 5 fue el artículo de la controversia, el artículo por el cual muchos médicos se nos dieron vuelta en este sentido, que
ese artículo mencionado refería la capacidad que tenía el fisioterapeuta de ejercer su actividad en forma autónoma. Puede también hacerlo integrando equipos intermultidisciplinarios en todo tipo de institución. Ahora, también puede ejercerlo a requerimiento de otros profesionales de la salud o de personas que soliciten su asistencia profesional. Acá también hay algo importante porque hubo una especie de migración interesante de colegas de otros países hacia Paraguay, porque el campo estaba muy abierto. Como no había ninguna prohibición, venía un colega de Argentina un fin de semana, el colega por ser argentino ya llamaba la atención, atendía a unos pacientes, se iba, sacándole puestos laborales a nuestros propios compatriotas. En ese sentido, en esta parte de la ley se agrega de que los cargos de dirección, supervisión y coordinación de unidades de kinesiología y fisioterapias en organismos públicos, porque en la entidad privada no podemos meternos porque es mano de obra privada, cuya función principal sea la prestación de servicios de salud, serán desempeñados por profesionales de la fisioterapia y kinesiología paraguayos o paraguayas, en las condiciones que determine el reglamento de esta ley. ¿Qué quiere decir esto? Muchos me dijeron, eh, Martín, ¿qué vos ganás con esta ley? Y realmente, si voy a ser muy honesto, puedo asegurarles que yo perdí con esta ley. Perdí en la preparación y perdí en la ejecución de la ley, ¿sí? Y muchas veces me pongo a pensar si habrá sido lo correcto, ¿verdad? Pero hasta ahora tengo la convicción de que en ese momento y ahora sigue siendo lo más correcto, ¿verdad? Yo, ustedes saben, yo soy de nacionalidad uruguaya y al ejecutarse el artículo 5, yo no voy a poder asumir nunca un cargo directivo en lo que es el área de salud. Está muy tragicómico. Muchos me dijeron, ¿por qué hiciste eso? ¿Y por qué no me corresponde? Para mí no tengo el mismo derecho que una persona que haya nacido aquí, creo yo, y sigo con esa creencia. Bueno, entonces, como siempre me dicen, bueno, te diste un escopetazo a vos mismo. Y sí, y a veces sí, pues nunca puede prevalecer un bien común sobre un bien para la comunidad. No, perdón, nunca puede prevalecer ¿cómo se dice? Nunca puede prevalecer la ganancia individual sobre la colectividad. O sea, nunca puedo tener yo un beneficio pensando en mí sin pensar en lo que la comunidad redunda. Y obviamente, para mí esto es más que merecido, ¿verdad? Para los colegas paraguayos. Bien, dentro del artículo 6 nos dan las cláusulas para autorizar la práctica profesional. Primero, tener título de grado. Segundo, cumplir con la ley. Tercero, si sos extranjero, reconocer tu título y ahí podés ejercer sin ningún problema acá en Paraguay. El tema es que muchos, como le dije, venían, cruzaban el fin de semana y hacían sus golpes. Entonces esto tuvimos que reglamentarlo un poquito más seriamente. Dentro del artículo 7 nos dice también que los extranjeros que vengan de forma temporal al país pueden hacerlo, pero tienen que estar autorizados por el Ministerio de Salud Pública. Si no tienen esa autorización, no pueden hacerlo. Ahora, yo puedo, como institución privada, contratar a un colega extranjero, ¿verdad? Con fines de investigación, docencia, asesoramiento, pero también tengo que tener la autorización del Ministerio de Salud. La autorización, en ese caso, como el profesional viene para investigar o para enseñar, la autorización no habilita al profesional para el ejercicio de su profesión. Es decir, si él fue contratado para venir a dar una clase, el tipo no puede al fin de semana siguiente atender pacientes. Tiene que enfocarse para lo que fue contratado. Con eso limitamos un poquito el flujo de ingresos de colegas argentinos. Ahora, y brasileños también. Ahora, me van a decir, profe, ¿por qué así? ¿Por qué tan drástico? El tema, chicos, es que tenemos que entender de que si nosotros vamos a ejercer en otro país, lastimosamente no nos abren las puertas, así como estaban abiertas acá. Entonces empezar a depender un poquito más, a defender un poquito más nuestra independencia en cuanto a nuestra actuación. Si el colega extranjero quiere venir a ejercer a Paraguay, tiene que estar bajo los mismos lineamientos que yo estoy. Hay muchos colegas que acá
trabajan en centros privados muy renombrados y no tienen registro profesional y trabajan, ¿verdad? Se hace la denuncia pertinente, pero como son centros privados de alto alcance, los protegen a los profesionales y eso está sumamente mal, ¿verdad? En fin, en algún momento va a terminar, supongo, pero ya se redujo bastante. Bien, el artículo 8 nos describe básicamente eh, en qué considera nuestra práctica o ejercicio profesional, principalmente lo que dice nuestra ley. No podemos prestar nuestra firma a otra cosa clásica que a mí me enferma. Que vos estás en la universidad, tenés buen rendimiento académico, te ve un profe, el profe te dice, che, ¿no te interesaría hacer una práctica privada conmigo? Vas a reaprender. Yo me cansé que quisieran usar a mis compañeros, a mis colegas de esa forma. No existe eso de prácticas privadas, chicos. No existe eso de vas a aprender conmigo. Eso se llama reducción de costos, pagar menos de lo que corresponde al profesional, por no ser profesional, más ganancias para el lugar y hoy en día es un conflicto legal, porque vos, kinesiólogo, no podés firmar o prestar tu sello a alguien. Eso se llama firma de complacencia y de descubrirse es un delito, producción de documentos no auténticos. Entonces, gente, si por ahí alguno de ustedes está haciendo prácticas privadas, eso no existe. Las únicas prácticas legales hasta que ustedes tengan su registro profesional son las que otorgan la universidad. No así un docente de la universidad, no así un kinesiólogo extrauniversitario. ¿Ok? Las únicas prácticas coherentes son las prácticas donde hay un convenio o acuerdo interinstitucional. El resto son charlatanería y es un convencimiento, un engaño al nuevo profesional de que va a trabajar mucho más ya trabajando desde antes de recibirse. Hoy en día eso es una infracción grave a la ley y esto puede terminar en la suspensión temporal o definitiva de la matrícula profesional. Bien, dentro del capítulo 3, que es principio de la práctica profesional, vemos el artículo 9, en que habla justamente de la parte ética de nuestra profesión. Nuestro ejercicio se fundamenta en principios y valores consagrados en la ética profesional, normas, disposiciones legales y reglamentarias relacionadas a la profesión. El artículo 10 dice quiénes no pueden ser kinesiólogos. Primero, los que no tienen título de kinesiólogo, me parece se cae de maduro. Los que no tengan registro profesional, hay una persona que haya sido condenada por un hecho punible, tampoco, y los que fueran declarados interdictos inhabilitados por justicia ordinaria, es decir, una mala praxis, se fue a un juicio, se determinó la culpabilidad, entonces ahí se le va a retirar también la matrícula. Y los que hayan sido inhabilitados por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para el ejercicio profesional. Por ejemplo, como le digo, si vos venís ejerciendo de forma ilegal y tenés denuncias encima, vas a tener justamente la imposibilidad de tener alguna vez registro. Muchos dicen, ah, pero no pasa nada, igual voy a poder haciéndolo. No, no lo vas a poder seguir haciendo porque finalmente podés tener un problema civil y penal. Bien, y también, esto es muy importante, las personas que no cumplan las prescripciones de la ley y que incurran en prácticas no reconocidas por la comunidad científica. Ojo, acá la gente se vuelve loco por el tema de las ventosas. Loca es la gente por, ay, sí, ventosa, ventosa, ventosa. Pero la ventosa no tiene ningún aval científico. Entonces vos aplicas ventosas, ventosas, ventosas. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una persona por ventosas? Y puede formarse un coágulo, puede terminar en un accidente cerebrovascular, en un infarto. Ah, pero no pasa tanto eso, profe. Sí, pero el problema es que una cosa es que no pase y otra cosa es que pase poco y no tenga evidencia. Al no tener evidencia, te pueden sancionar por eso. Bien, el artículo 11, que entra dentro del capítulo de derechos y las obligaciones del terapeuta, pues siempre queremos derechos, pero obligaciones medio como que queremos sacar la cola. Primero tenemos que ver que el artículo 11 habla del derecho a exigir que el trabajo sea desarrollado en un ambiente y condiciones adecuados a su dignidad en cualquier tipo de institución pública, privada o mixta. Las mixtas son las denominadas subvencionadas
O la mixta, por ejemplo, es el IPS, que es privado de gestión pública. El artículo 12 habla de contar con equipo y materiales necesarios para el desempeño profesional, además de la asistencia al talento humano que lo requiera. El 13, que me parece muy importante, yo me puedo negar a hacer algo que no esté vinculado a mi competencia o que sean contrarias a la ética profesional o que inclusive puedan afectar la dignidad de la persona. Dentro de nuestros derechos consagrados en el artículo 14, tenemos que mencionar el derecho de ejercer con libertad, independencia científica y profesional. Podemos emitir certificados de informes de los servicios realizados, conclusiones de diagnósticos funcionales o kinésicos. Asimismo, el artículo 15 habla de que tenemos que promover la salud integral global del paciente, buscar justamente el marco de los respeto de los derechos humanos en consonancia con el interés y la cultura de las personas. También tenemos que ser capaces de promover programas, proyectos orientados al bienestar de los grupos y comunidades. Y dentro de esto, utilizar en la práctica profesional técnicas y procedimientos basados en métodos científicos. Cuidado con esto, gente. Hay mucha gente que va a un curso de mediodía, ya es quiropráctico. La quiropraxia es una ciencia aparte. Cuidado con esto, ¿sí? Efectuar interconsultas o derivaciones a otros profesionales de la salud, proteger a los usuarios, asegurando justamente el secreto profesional, que es un tema que vamos a desarrollar más adelante, prestar los servicios conforme a su área de trabajo requeridos por autoridades sanitarias en caso de emergencia nacional. También estamos en esto obligados. Guardar el secreto profesional sobre cualquier acto, ¿sí? También tener en cuenta que por más que vos realices un tratamiento en un paciente X, vos podés describir el tratamiento, pero no podés dar ideas o conceptos sobre el paciente. Es decir, a mí no me interesa, al momento de hablar clínicamente, el nombre y apellido del paciente. Sí me interesa qué le pasó, cuál es el componente funcional, cuál es el componente psicoactivo, cuál es el componente estructural del individuo. Bien, si hay pacientes, y esto es importante, el inciso H, porque no lo quieren hacer y va a traer cola. Muchas veces llega el paciente, lo mira, ojímetro, sí, vení, tratamiento, ultrasonido, TEN, infrarrojo, masoterapia, ejercicio, ya está, chao. Para el paciente se te muere. Para el paciente tiene un evento adverso a la terapia. ¿Y quién asegura que el paciente fue comunicado sobre ese riesgo? El consentimiento informado. El consentimiento es un documento legal, un documento médico legal que tiene que tenerse ante todo tipo de intervención kinésica. Y cuidado con esto, mucho cuidado con esto. Si no lo tenemos, se aplica el artículo 123 del Código Penal, que es un artículo bastante interesante en cuanto a una sanción disciplinaria, ¿verdad? Para el paciente. Es penal. La figura no es civil, es penal. O sea, estás penalizado, vas a tener una sanción bajo la ley. Otra característica es que yo estoy obligado a mostrar mi registro profesional al paciente o a quien lo quiera cuando se le requiere. ¿Sí? El artículo 16, que está englobado dentro del capítulo 6, que habla de las prohibiciones, habla de justamente de que no podemos hacer. Lo primero es prescribir, administrar o aplicar medicamentos o químicos, salvo los agentes externos o fármacos mediante iontoforesis. No se pueden aplicar técnicas no correspondientes al área de conocimiento. La aplicación de inhaloterapia o técnicas invasivas es posible siempre y cuando el profesional se encuentre debidamente capacitado según las reglamentaciones dadas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Algo clásico en nuestro país, que hay un kinesiólogo de mayor edad que tiene una clientela ya formada, entonces él te manda junto a fulanito de tal para que le hagas sus sesiones y miti miti o 60-40. No, eso no es correcto. Salvo que ambos traten al paciente, no se deben de dividir los honorarios con otros colegas si es que estos no son parte de la intervención. Anunciar o hacerse anunciar por algún medio de la actividad profesional
publicando falsos éxitos terapéuticos o laborales, o falsos resultados de investigaciones, o prometer resultados en diferentes áreas de especialización basados en cualquier forma de engaño. Algo grave que muchos hacen es anunciarse como especialistas si no lo son, si no tienen el registro de la especialidad. Publicar o hacer publicar datos de identidad de usuario está totalmente prohibido, sin al menos que la institución de donde proviene el paciente o el propio paciente no comunique esto. Y el último aparecen los artículos que son de forma. Hablamos de el reglamento de la ley, porque una ley no sirve de mucho si no hay reglamentación. Es más, el contexto de nutrición es una carrera que tiene una ley mucho antes que fisioterapia la tuvo la ley, mucho antes. Pero hasta el día de hoy no tiene reglamentación. Entonces esa ley no sirve, no es válida. En cambio, nosotros nos aseguramos de colocar en el artículo 17 que el Ministerio de Salud tenía 90 días como máximo para promulgar la reglamentación. ¿Sí? Y la reglamentación lo que hace es establecer los huecos que puedan quedar dentro de una ley. La ley pues es algo más general. La reglamentación hace especificaciones sobre la ley, sin salirse del contexto de la ley. Bien, y este artículo fue demasiado importante para el siguiente paso después de la ley, que era la reglamentación. Y van a decir, ¿por qué es tan importante? Como le dije, nutrición era una carrera que es una carrera que hace, una profesión que hace años tiene ley, pero no tenía, bajo ninguna circunstancia, no tenía reglamentación. Entonces no sirve. Y nosotros nos aseguramos dentro de nuestra ley que el Ministerio de Salud tenía la obligación de hacerlo dentro de los 90 días. O si no, el Ministerio de Salud estaba en incumplimiento judicial. Entonces, para que ustedes estén en contexto y entiendan un poquito más de esto, que es muy simpático, ¿qué hicimos nosotros? Dentro de esos 90 días, nosotros preparamos la reglamentación y no hicimos ningún reclamo al Ministerio de Salud. Aprendí muchas estrategias de guerra con esta ley. Así que hay que estar un poco paciente. El día 90 mandamos un pedido al aquel entonces ministro Mazzoleni de que diera curso, de favor dar curso a la reglamentación de la ley 6346/19 del ejercicio profesional de la kinesiología y fisioterapia. No hubo respuesta. En el segundo pedido, que lo firmé yo, fueron los últimos pedidos que ya hice, pues ya terminaba mi periodo lectivo, 2018-2019. Se manda de vuelta una nota al Ministerio de Salud, al doctor Mazzoleni, en donde se le insta a dar cumplimiento a la ley, ya que habían pasado 98 días y la ley en el artículo 17 mencionaba que a los 90 días tenía que reglamentar la ley. Bueno, no hubo respuesta. A la siguiente semana fui al Poder Judicial y por un colacionado último al ministro, vía nota, solicitándole la reglamentación. A la tarde siguiente, a las 15 horas, el Ministerio de Salud se comunica con nosotros y nos pregunta si nosotros no tendríamos a mano un modelo de reglamentación. Y acá se da la parte simpática. Le entregamos obviamente el modelo de reglamentación y al otro día estaba aprobado así tal cual le enviamos, ni una modificación, ningún nada. Así tal cual, ¡pum!, se reglamenta nuestra ley. Pero ya con mi periodo consumado, ¿sí? La promulgación de esa reglamentación se dio durante la gestión de la licenciada Lelis Morales. Pero para que vean, chicos, que esta ley tuvo un costo alto en tiempo, un costo alto en recursos, ¿verdad? Porque para hacer los famosos lobbies, que agarrar, tocar puerta por puerta de los diputados, puerta por puerta de los senadores, no era algo muy divertido. En mi caso, yo tenía que colocar reemplazos en mi trabajo, ¿verdad? En mi caso, tuve que, al igual que en mi comisión, tuvimos que destinar un tiempo que era para nuestra familia a esto. Y hoy en día puedo decir que tengo ciertas dudas de la ley,
porque finalmente tenemos colegas, propios colegas, que no respetan nuestra ley. Entonces, siempre me pregunto si el esfuerzo habrá valido la pena o si simplemente tenemos una ley para decir que tenemos ley. Una parte importante dentro de la propuesta de formación integral de un kinesiólogo es el área gremial. Y el área gremial está en crecimiento, pero al mismo tiempo está huérfano. Está en crecimiento porque cada día hay más asociaciones y más sindicatos dentro de la profesión, pero está huérfana porque finalmente no veo más que trabajos mancomunados cuando hay problemas, pero no hay tampoco propuestas de soluciones antes de que aparezcan problemas. Actualmente yo soy un socio de la Asociación de Kinesiólogos, pero dentro de los aspectos que estuve observando, no solamente dentro de la asociación, sino fuera de la asociación, con otros gremios de la fisioterapia, decidí que por el momento no intervenir y no tomar decisiones unipersonales, porque hay muchas personas que criticaron de forma severa esta ley, porque obviamente el trabajo mal realizado estaba bajo la observación. A mí mucha gente al igual que me felicitó, me cuestionó la ley de por qué no había una ley de jubilaciones dentro del ejercicio profesional. La explicación que yo tengo para esas personas es la misma que les doy a ustedes. No podía ser incluir la jubilación dentro del ejercicio profesional porque 2 años después de la presentación del proyecto inicial se presenta la Ley General de Jubilación. Y para eso hay que hacer un proyecto independiente. Desde que yo salí de la presidencia, insto a ver el proyecto de las jubilaciones, pero la respuesta es siempre la misma. Cuesta mucho. Entonces, si cuesta mucho, no entiendo hasta ahora cuál es la finalidad de los diferentes gremios, asociaciones o sociedades, que no hacen más que estar ahí por si hay problemas, pero no tienen un mecanismo de previsión de problemas. Muchas personas también creen que la asociación es el centro de denuncias. La asociación, vamos a aprender también en esta cátedra, no tiene un alcance de marco regulador, no regula la profesión. Entonces, la única autoridad competente en cuanto a denuncias es el Ministerio de Salud a través de la Superintendencia de Salud. El resto es historia. Ninguna sociedad, ninguna asociación, ningún sindicato tienen la potestad de aceptar denuncias a colegas o no, porque no pueden ejercer ningún mecanismo de regulación como sí lo puede hacer el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Entonces, en resumen, esta ley protege al profesional contra el intrusismo profesional, que es una forma de invasión a la profesión sin que las personas estén debidamente formadas. Esta ley protege los alcances y las competencias del profesional kinesiólogo. Esta ley le da autonomía al profesional kinesiólogo. Esta ley limita prácticas inadecuadas del profesional kinesiólogo. Y por sobre todas las cosas, esta ley brinda un marco regulatorio formal que debe cumplirse con la propia profesión y otras profesiones para el correcto desarrollo profesional. ¿Sí? Vuelvo a insistir con esto. Un kinesiólogo ya no es un profesional de segunda línea o de tercera línea. A partir de esta ley es un profesional de primera línea, de primera necesidad. Eh, Recientemente hubo un conflicto muy grande con las doctoras de medicina estética, quienes presentaron un proyecto de ley que quitaban cierta autonomía a los kinesiólogos, solo que la asociación se reunió para explicarle por qué esa ley era incompatible. El problema está en que el proyecto de ley de medicina estética se promulgó. Ahora se hace la reglamentación y espera la asociación tener voz y voto al momento de reglamentar el uso de agentes terapéuticos. Básicamente hay muchísimos colegas, al 51% para ser exactos, a nivel nacional, se dedican a la parte estética. Imagínense
que ese 51% tenga que empezar a depender nuevamente de un médico esteticista. Es un problema demasiado grande y también se abre una caja de Pandora extremadamente grande. ¿Por qué? Porque finalmente cualquier especialidad médica puede presentar su proyecto de ley y decir, ah, no, si yo no veo al paciente, nadie puede tocar al paciente. Que puede pasar en casos de traumatología, puede pasar en casos de deportología, en cardiología, en neumología. Ellos dicen, no, nosotros no queremos que el kinesiólogo sea de primer contacto, hacemos nuestra ley. Entonces, esto es una caja de Pandora que no se previó a tiempo y hizo una explosión afectando nuevamente la autonomía profesional del 51% gente de los kinesiólogos. Imagínense, toda tu formación, todo tu trabajo, te dedicas a estética, no dependes de un médico. Entonces, en este sentido, también quiero recalcar la frase del gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si yo hoy en día soy un profesional autónomo, yo no necesito de la intervención médica, pero hay personas que te dicen, hay colegas que te dicen, yo sin orden médica no atiendo. Entonces, ¿para qué nos formamos tanto tiempo en la universidad? ¿Para qué damos tanto de patologías, de clínica médica? ¿Para qué integramos tanto? Si finalmente decimos otra vez, yo necesito de la orden de un médico. Ningún médico estudió dosificación de agentes terapéuticos. Ningún médico estudió prescripción del ejercicio terapéutico, pero ellos nos prescriben o nos indican a través de recetas qué hacer. Eso que hace el médico es intrusivo. Lo único que tiene que hacer el médico es mandar la orden de fisioterapia o solicito fisioterapia y el diagnóstico médico. La cantidad de sesiones la tiene que definir el fisioterapeuta. Si va a usar o no agentes físicos, en qué modalidad lo tiene que determinar el fisioterapeuta. Punto. Si va a hacer ejercicio terapéutico, lo va a determinar el fisioterapeuta. ¿Sí? Nadie más que el fisioterapeuta puede tener potestad sobre decisiones kinésicas fisioterapeutas del paciente o de la comunidad o del entorno. Muy bien. En el Drive voy a dejarles el escrito original de la ley para que puedan darle un vistazo y así podemos congeniar respecto a algunas dudas o inquietudes